Hablar de lo que nos referíamos en ese tape que veíamos de la situación de calle, de estas personas que aumentó casi un 50% del último censo. Te queríamos consultar por lo que sucedió justamente en Carrasco Norte, como una de las responsables de las políticas sociales de nuestro país. ¿Cómo analizas este tema? Bueno, me parece que hay que analizarlo en un marco mucho más general, y creo que hoy, justamente hoy, estamos en pleno proceso de diálogo social sobre los temas de la seguridad. Yo de aquí justamente me voy para la cárcel de Cabildo, donde hay una nueva etapa de este diálogo que se ha entablado, porque creo que estamos buscando cuáles son los caminos. No hay el tema de la seguridad pública, lamentablemente no es un problema solo del Uruguay. Muchos dicen que nosotros somos primarios en cuanto a muchas de las cosas que nos suceden. Eso no quiere decir que uno no lamente cada una de las vidas que se pierda. Son dos cosas absolutamente distintas. ¿El MIES trabaja en el asentamiento de Acosta y Lara, que se llama Asociación Nueva Esperanza? A ver, sí, claro. Primero que nada, porque es un asentamiento muy viejo. Primero lo que quiero, de muchísimos años, y comprende las generales de la ley, porque es un asentamiento que está en proceso de regularización desde la Intendencia de Montevideo. El proceso empezó estando yo como intendenta. Claro. Por lo tanto, allí hay muchísimos vecinos de la zona de Carrasco que han impulsado el proceso de regularización de este asentamiento, y en ese asentamiento vive muchísima gente, o la gran mayoría, gente de trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en todo el país, primero que nada, y trabaja en todo Montevideo en programas específicos de apoyo a determinadas familias con lo que se llaman los programas de proximidad. Por lo tanto, no tengo el detalle de a cuántas familias nosotros trabajamos específicamente en el hogar con ellas, es decir, pero trabajamos en todo Montevideo con estas familias. Ana, decías que esto hay que verlo de una manera más general, y una de las cuestiones que hoy por hoy se discute es cómo el país ha, por ejemplo, logrado descender drásticamente las cifras de la pobreza, de casi 40% a menos del 10% en los últimos años, y sin embargo hay parte de esa fractura que no se ha logrado resolver, y hemos perdido cosas en cuanto a la libertad. Nos hemos enrejado, pero los delitos son cada vez más. Se ha perdido cosas en cuanto a la convivencia. ¿Por qué una cosa no permitió que se generara la otra en cuanto a la integración? Ayer me escribió una carta al programa de la radio Aníbal Durán, hombre de la Cámara de la Construcción, de promotores de la construcción, lo conocés. Sí. Y al final me citaba una frase de Sartre en la que él dice: alcanza con que un hombre odie a otro para que de a poquito el odio alcance a toda la humanidad. ¿Cómo hacemos para dar vuelta a esto cuando se supone que desde el punto de vista económico, por lo menos, estamos más equilibrados? Porque no solamente el abordaje es económico, es decir, las políticas son socioeconómicas, no son lo uno o lo otro. En realidad, creo que para nosotros el haber descendido la pobreza y la indigencia ha sido un elemento sustantivo, porque hace a uno de los derechos de los ciudadanos básicos, como es el tema de la alimentación, que fue a lo que estuvo dirigido básicamente en muchos casos los programas de transferencias monetarias. Pero independientemente de eso, nosotros no medimos solamente lo que tiene que ver con la pobreza en relación a los ingresos. Digo esto porque he escuchado esto en estos días: bueno, lo que pasa que no solamente se ha reducido desde el punto de vista de los ingresos, pero el país no solamente analiza el tema de los ingresos. Hoy muchas personas descubren lo que es la pobreza multidimensional, y en realidad este país desde hace 11 años, aborda, con apoyo de la Universidad de la República, además, lo que es el índice de carencias críticas, lo que es analizar otros elementos que hacen a la situación de vulneración de derechos de una buena parte de la población. Pero esa gente tampoco está asimilada al sistema educativo, por ejemplo. La educación no ha dado respuestas socializando también a esa gente que, si bien soluciona el problema económico, también... Yo creo que es muy totalizador decir esa gente.
Bueno, ¿A qué me refiero? digo, Me refiero que... No fue un juicio de valor, digo. No, ya sé que no, Jaime, no es eso. Lo que estoy diciendo es que en realidad, es decir, hay un sector importantísimo de la sociedad que yo creo que salido de la crisis con herramientas porque venían del mundo del trabajo de una forma mucho más reciente, es decir, la inclusión en el trabajo, en el estudio, fue mucho más sencilla que aquellos que lo han reproducido por generaciones y por lo tanto lleva generaciones el revertir, el cortar el círculo de reproducción de la pobreza. A mí me gusta decirlo de esta manera. Yo recuerdo siempre cuando en el año 2004 presentamos en el caso de Montevideo los mapas de la exclusión y nosotros decíamos ya en aquel momento que había 12 barrios en Montevideo donde estaban concentrados los mayores indicadores de hacinamiento, de desnutrición, de talla. Es decir, el abordaje de eso lleva, es decir, más de una generación. Por lo tanto, hay un debate también hoy, no digo en toda la sociedad, pero en un sector importante y también vinculado con la academia, lo vemos en distintos artículos de opinión que salen respecto a esa falsa contradicción entre las políticas universales, como lo es la educación, como lo es la salud, como lo debe ser la vivienda, y las políticas focalizadas. Y yo creo que hay que llevar adelante las dos, que es esto, es el trabajo en el hogar, es el trabajo con aquellos que aún tienen vulneración de derechos en otras áreas. Uruguay Crece Contigo, trabajando con las adolescentes embarazadas y trabajando con los niños entre 0 y 3 años en aquellos hogares donde hay las mayores dificultades de riesgo. Entonces creo que todavía tenemos un largo camino a recorrer, más allá de esa disminución sustantiva que no puede ser despreciable de la pobreza y la indigencia. Ana. El MIDES, Sí. termino con esto, se planteó 3 ejes de trabajo para este periodo. Uno de ellos se llama las vulneraciones que nos quedan, es decir, el lograr llegar a todos esos hogares, es decir, donde aún hay en el ejercicio del derecho a la educación, a la salud, a una cantidad de cosas, más allá que existiría la oportunidad, entre comillas. Ana, yendo al censo de personas en situación de calle que se presentó hace algunas semanas, ¿cómo sucede, qué lectura hacen ustedes que haya un 50% más de personas en situación de calle comparando con el año 2011? Gente que duerme de repente a la intemperie y gente que va a los refugios pero que está en la calle, ¿no? Que no tiene un techo. ¿Cómo pasa eso? Sí. Lo primero que quiero comentar es que esa es la cifra, digamos, más difundida. Y una cifra que pasó inadvertida a lo que se levantó de la conferencia de prensa, que es que en estos 10 años han pasado por nuestros refugios cerca de 11.000 personas. Y yo creo que esa es una cifra a analizar cuando analizamos el crecimiento o el no crecimiento o las situaciones en las que la gente logra encontrar una salida y aquellas en que aún hay situaciones, en algunos casos de una permanencia muy extendida. Es aquello que muchos llaman los que se han cronificado en situación de calle, algunos que llevan decenas de años. Sí, que se niegan a ir a los refugios y son casi que un piso que es imposible de cambiarlos. Es todavía más difícil de pensarlo porque en muchos casos hay patologías que se han ido asociando. Inclusive hubo tratamiento legislativo para tratar de encontrar alguna forma para acercarlos y no ha dado resultado. Y no ha dado resultado, lo decía la jueza de faltas que estuvo presente en la conferencia de prensa. Entonces, en primer lugar, yo creo que esa es una cifra muy importante y dice que, bueno, que hay un lugar donde la gente en determinadas circunstancias acude. 11.000 personas distintas. Sí, distintas. O sea que estamos en una sociedad que por año expulsa a la calle unas 1.000 personas, 1.100 personas. Pero esas personas, por diferentes motivos, si ustedes analizan los datos, ¿no? Es decir, la gente dice, las personas, estas dicen cuáles las entrevistadas, las 500 que están viviendo a la intemperie, que no van a los refugios, que el mayor problema o lo que ellos visualizan, porque es autopercepción, es una ruptura de vínculos familiares. Claro. ¿verdad? También adicciones y cuando salen... Pero están asociadas. En general, la ruptura del vínculo familiar y el tema de las adicciones están bastante asociadas. Y el otro tema
salida de un centro de reclusión. Ahí está. En la percepción, esto no lo visualizan como un tema central, pero sin embargo, cuando uno va a mirar a cada uno de ellos, más del 50% ha estado privado de libertad. De los que hoy están, no son los 11.000, Claro. separemos porque si no, si no se confunde. Después de cumplir yo una lo que pena, quería decir que en 11 reinsertarse es muy años... difícil. Bueno, yo creo que no. Después que estás en la calle, yo creo que hay gente que ha hecho procesos, que quizás ha estado una semana en el refugio y ha logrado encontrar una salida. Por eso yo hablo de esa cifra mayor. Ajá. Segundo, efectivamente, en el 2005 nosotros teníamos, y parecía que era una cosa increíble, un cupo en nuestros refugios de 250 personas. Sí. Y después teníamos ese equipo móvil que iba entrevistando a las personas en calle y donde encontrábamos esta situación de no querer ir al refugio. Pero nosotros fuimos incorporando servicios, también fuimos aprendiendo, claro, ¿verdad? O sea, los refugios de hoy, yo leía el otro día una entrevista a uno de los psiquiatras que trabaja con nosotros en la calle, ¿verdad? Y el refugio de hoy no es el refugio. Nosotros aprendimos que el refugio no puede ser mixto, hay separaciones por edad, hay separación por situaciones. Hay gente que está en mejores condiciones para salir a encontrar un trabajo porque también viene del mundo del trabajo, claro, y sin embargo el hecho de decir que está en un refugio muchas veces inhabilita, claro, después, claro, a que obtenga ese trabajo por el que se ha presentado. Han mejorado la contención a esa gente. Ahora, exactamente, Ana, el acompañamiento. ¿Cómo explicás que cuando hablamos de la reducción de la pobreza, de la reducción de la indigencia, en cambio, cuando vamos a las personas en situación de calle, y era algo que se veía y que ahora este censo confirma, vemos un aumento de 50% en los últimos 5 años? Para mí ese no es el elemento sustantivo. El elemento sustantivo es primero por qué hicimos el censo. Justamente, porque todos teníamos una percepción de que había más personas en la calle. Claro. El último censo, que no había sido censo, había sido un conteo, en realidad era del año 2011. Y creo que todos nos dábamos cuenta de que veíamos más gente. Pero muchas veces, perdón, ¿sí? Las autoridades en la administración anterior decían, no, eso es una percepción, en realidad siguen siendo 1000. Como teníamos esa percepción, ajá, quisimos verificar, porque el problema no es saber cuántos son, sino saber quiénes son. Eso es lo que nos propusimos. ¿Qué diferencia este censo de los anteriores conteos? Eso, que nos aproximamos a las personas que están en la intemperie. ¿Por qué? Los que están en los refugios sabemos quiénes son, conocemos su trayectoria de vida, tienen diversos acompañamientos en cuanto a cuáles son los problemas que tienen, ¿verdad? Y en segundo, estoy pensando en casos concretos, ¿no? En refugios de hombres adultos. Ustedes vieron que es una situación aparte muy masculinizada, sí, ¿no? La de la situación de calle, tanto en los que están en los refugios como los que están a la intemperie. Con más hombres jóvenes también que antes, ¿no? Hay más jóvenes a la intemperie, más crece un poco la edad en los refugios. Ajá. Pero independientemente de esto, o sea, creo que lo importante era saber cómo él vivía, de por qué estaba en la calle. Y a mí hay un tema que me impactó más que lo del 50% del que tú hablas. Ajá. Es que el 36% hace menos de un año que está en la calle. Entonces nosotros queremos analizar y trabajar mucho más ese tema del 36%. Esa mesa que ustedes presentaban allí al inicio no era una mesa casual, no era una puesta en escena. Venimos trabajando desde hace varios meses con lo que nosotros llamamos intercalle. Y en realidad, está bien, estoy yo aquí porque el MIDES coordina esa intercalle. Pero hay problemas que no se resuelven ni desde el refugio ni desde el equipo móvil del MIDES. Y por lo tanto, en esa mesa estaba presente la Dirección Nacional del Liberado, ¿no? Estaba su directora Inés Baucero, es decir, presentando justamente, porque hemos venido trabajando, cómo abordar la situación de aquellos que salen de la cárcel. El viejo patronato. Porque, sí, pero pasó a ser una dirección del Ministerio del Interior. Sí. No es lo mismo. No, por eso mismo vale la pena señalarlo. Sí, es cierto, yo tuve mucho tiempo diciéndole el ex patronato hasta que no me gustan las siglas, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, la Dirección Nacional del Liberado. Dinalí me parece un medicamento. Entonces, en realidad, bueno, tenemos 10.000 personas presas.
es un incremento sustantivo. Y decimos que más del 50% de estas personas que están a la intemperie estuvieron privadas de libertad en algún momento. Entonces esto quiere decir que si está en la calle no pudo volver a la casa, no pudo volver al barrio, o sea, y entonces ahí tenemos que decir un trabajo en conjunto, sí, ¿verdad? ¿de qué va a trabajar? La dirección, sí, sí. Y ahí está. Entonces la Dirección Nacional del Liberado está pensando en dispositivos donde las personas que salen puedan a su vez con un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación, tener formación a la medida, porque en estas situaciones uno no puede tener cursos estándar. Y el que piense que la situación no involucra, que cruce eso con las cifras de reincidencia en las cárceles y va a ver que las cárceles no están haciendo su parte, pero tenemos que trabajar en lo que pasa después, ¿no? Ahí está, exactamente. Por eso digo, entonces, y el Instituto Nacional de Empleo también integra esta intercalle. Y yo le recordaba a la persona que representa al instituto y a la Dirección de Empleo, en realidad, en la intercalle, porque él fue un protagonista muy importante de la capacitación. Ustedes recuerdan aquellas mujeres que se transformaron de carreras, de trabajar en la calle como clasificadoras, en atención al público, en trabajadoras de las fábricas de pastas. Sí. Bueno, él trabajaba, es de la Cámara de los Pasteros, como se dicen ellos, y no, en eso que fue una formación a medida, tenemos que pensar de eso. Integra la intercalle la Intendencia de Montevideo, porque además de tener una experiencia muy importante, con un conjunto de trabajadores, de funcionarios que desde el 2001, cuando se hicieron los primeros, aquellos frío polar, ¿se acuerdan? Sí. Es decir, que han trabajado en el acercamiento a las personas en situación de calle y tienen una responsabilidad respecto al tema del espacio público. Tenemos un socio sustantivo en esa intercalle que es ACE, que son los servicios de salud del Estado con el tema de salud mental. Porque más allá que muchos hablan, como un 2% habla de sus patologías, de sus problemas psiquiátricos, en realidad, es decir, son muchos más que los tienen, y hay un círculo vicioso entre calle, adicción, patologías psiquiátricas. Por lo tanto, este conjunto de personas, con estos datos que tenemos, tienen mucho podría para hablar más, pero sobre todo que hay. Es decir, me gustaría capaz que dentro de un año volver y decir, bueno, en realidad esto lo hemos encauzado de esta manera porque lo que no queremos es que la sociedad se habitúe a las personas en la calle. Y creo que eso Te esperamos el año que viene, Ana. ¿Cómo no? Acá un poco antes. Ana Olivera, muchísimas gracias. Es la primera vez que vengo después de un año y pico. Iba a decir, se toma otro año sabático de prensa. Ya está. Ya cumpliste ese año sabático de la prensa. Ya la gente me ve como Mides. Sí, alguno todavía me grita. Nos quedaron las preguntas de la Intendencia pendientes. Vamos a hacer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora. Presenta Previsión.